Abramos nuestras Biblias en 2 de Corintios 12:2. 2 de Corintios 12:2. Mientras aparecen aquí los versículos. 2 de Corintios 12:2. Dice así Pablo, dice: hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo no lo sé, solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo. Pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras, cosas que a ningún humano se le permite contar. Entonces, dijimos que el lugar donde los deseos de Dios se cumplen perfectamente se llama cielo, pero tercer cielo, ¿no? No los cielos, sino el tercer cielo, donde habita Dios, donde está el trono de Dios, donde todo está conforme a su voluntad, donde todos los seres le dan la máxima reverencia, porque todos los seres le conocen plenamente. ¿Sí? Esa es la razón. ¿Por qué los 4 seres vivientes todo el tiempo están en adoración? Porque conocen a Dios, porque después de conocerle no hay otra actividad que quisieran hacer, solamente adorar, solamente adorar. Entonces, como el tercer cielo es el lugar donde todo está en orden y allí Dios es adorado de la manera en la que debe ser adorado, allí Él es adorado de la manera en la que es digno de ser adorado. Hay un asunto que llama mucho la atención, y es que cuando los discípulos le dijeron a Jesús que les enseñara a orar, Él les enseñó como dice en Mateo 6. Entonces vamos a Mateo capítulo 6, versículo 9. Dice así: ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra, como se cumple en el cielo. Tengamos en mente que el cielo, el tercer cielo, es el lugar donde todo está en orden, donde Dios es adorado como debe ser adorado. Pero miren lo interesante, que el deseo de Jesús es que cuando enseña a orar a sus discípulos, dice: lo que nosotros debemos orar es que el nombre del Padre sea siempre santo. Debemos orar que el reino del Padre venga pronto, y debemos orar que se cumpla la voluntad del Padre en la tierra como se cumple en el cielo. ¿Sí? Y entonces tenemos una evidencia más de que el plan de Dios ha sido morar con el hombre. Si ustedes devuelven sus páginas hasta Levítico, el capítulo 26, en el versículo 11 dice estas palabras. Levítico 26, 11. Dice: viviré entre ustedes y no los despreciaré. Caminaré entre ustedes. Seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. ¿Sí? El deseo de Dios ha sido morar entre su pueblo, caminar entre su pueblo, que su pueblo sea su pueblo para que Él sea su Dios. Pero el plan de Dios nunca se limitó solamente a Israel, nunca. Desde el inicio, en la promesa que Dios le dio a Abraham, Él le dijo, y tal vez si usted está notando, en Génesis capítulo 18, versículo 18, ¿ya tenemos? Sí, perfecto. Dice: pues Abraham sin duda llegará a formar una nación grande y poderosa, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de él.
Entonces, el plan de Dios no era solamente llevar al pueblo de Israel, ¿sí? No era solamente cuidar al pueblo de Israel, no era solamente guiar al pueblo de Israel, no era solamente habitar en el pueblo, entre el pueblo de Israel, caminar entre el pueblo de Israel, sino que el plan desde el principio fue: Abraham, tú llegarás a formar una nación grande y poderosa, Israel, ¿sí? Pero todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de él. El deseo del corazón de Dios está en 1 de Timoteo 2:3. ¿Sí? 1 de Timoteo 2:3 dice: esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. El deseo de Dios es que todas sus criaturas sean salvas, ¿sí? Todas sus criaturas lleguen a ser hijos de Dios, ¿sí? Y lleguen a conocer la verdad. Y la verdad no es un concepto, la verdad es una persona. ¿Quién es la verdad? Jesús es la verdad, Cristo Jesús es la verdad. Entonces, con ese propósito en mente, Dios le mostró a Moisés el diseño del tabernáculo y se lo dio con muchos detalles. Es más, digamos que el diseño del tabernáculo no fue solamente que Dios le dictó: mire, la mesa tiene tanto de largo, por tanto de alto, por tanto de ancho, la tiene que hacer en esta madera y la tiene que recubrir con oro y tiene que hacerlo así, bueno, sino que Moisés tuvo que ver el diseño del tabernáculo, porque solamente con instrucciones es muy difícil, ¿verdad? Cuando uno se pone a tratar de reproducir las instrucciones del tabernáculo, pues a pesar de que son tantas instrucciones, no es tan fácil. Uno necesita poder ver. Pero Dios le dio a Moisés muchos detalles acerca de cómo hacer la tienda de reunión, la tienda del encuentro, que no era otra cosa sino una réplica del cielo para que la construyera en la tierra, con el fin de que él, como era su deseo, habitara entre su pueblo, ¿sí? Y luego, cuando entraron en la tierra prometida, cuando dejaron de vagar por el desierto, entonces David tuvo en su corazón no descansar hasta hacer una casa para Dios. David dijo: ¿cómo es posible que yo tenga una casa, tenga un palacio y Dios tenga una carpa? No es posible. Y entonces se dedicó a juntar materiales, y juntó madera, y juntó rocas, y juntó piedras preciosas, y juntó oro, y juntó plata, y juntó, y cuando dijo: quiero hacerte la casa que tú mereces, Dios le dijo: todas esas cosas que has juntado sirven, pero tú no vas a hacerme la casa porque tú eres un hombre de guerra. El que me va a hacer la casa es tu hijo Salomón. Y entonces, pues fue Salomón quien hizo finalmente el templo. Y ese fue el lugar de adoración. Y el día que el templo quedó terminado, el día que Salomón consagró el templo al Señor, la manera como Salomón y todo el pueblo de Israel pudieron entender que Dios estaba agradado de ese lugar, fue que la gloria del Señor llenó el templo, ¿sí? La presencia del Señor, la Shekinah, llenó el templo. Sin embargo, el pueblo desobedeció una y otra vez, hasta que incluso el mismo templo, el lugar más sagrado, el lugar de adoración, se convirtió en un lugar de abominaciones. Y fue tan terrible lo que pasó, incluso dentro del templo, que cuando uno lee al profeta Ezequiel, ve que la gloria de Dios se aleja del templo, ¿sí? O sea, se volvió un lugar inmundo, se volvió un lugar intolerante, o sea, intolerable para Dios, ¿sí? Se contaminó y la gloria de Dios no pudo permanecer más en ese lugar y abandonó el templo. Y luego, cuando dice el profeta que la gloria de Dios salió del templo y vio la ciudad, y salió también de la ciudad, salió también de Jerusalén, porque el templo y la ciudad se habían corrompido, estaban llenos de pecados abominables, y eran pecados de muchas clases. Era pecado de avaricia, era pecado de codicia, era pecado de injusticia, era que los ricos
subyugaban a los que eran más pobres, era que nadie hacía justicia, los jueces no hacían justicia, pero era también que había adulterio, había fornicación, había adoración de ídolos. En el templo del Señor habían pintado reptiles en las paredes, o sea, unas cosas terribles, abominables, y Dios se desagradó de eso y salió del templo y salió también de Jerusalén. Pero el deseo del Padre siempre fue vivir entre su pueblo, y ese deseo ardía en su corazón, y por esa razón envió a su único hijo, al único hijo, al único que podía hacer la paz con los hombres, o más bien que los hombres hiciéramos la paz con Dios, para que Él pudiera volver a habitar con su pueblo, entre su pueblo. Y esta vez, entonces, el templo no fue un templo hecho de manos. Esta vez, entonces, fue el cuerpo de los creyentes, que son el Espíritu, que son el templo, digamos, la morada del Espíritu Santo. Y esta mañana estaba meditando un poco sobre esto y recordé que ustedes tal vez recuerdan ese pasaje cuando Jesús entra en Jerusalén, ¿sí? Y entra al templo y ve el templo lleno de comerciantes y voltea las mesas y cita al profeta y dice: porque el celo de tu casa me consume. Y pensaba yo que Jesús es tan celoso de la casa de su Padre, es tan celoso del templo donde habita la presencia de Dios, que entiendo que Jesús es celoso de nosotros, porque en nosotros habita la presencia de Dios. Y entonces, como es Jesús celoso de la casa de su Padre, es celoso de nosotros. Y no sé si Jesús está pensando en este momento en entrar y voltear las mesas que tenemos puestas, o si Jesús quiere venir a nosotros y decir: esta casa me agrada porque es casa de oración, porque la casa de mi Padre será llamada casa de oración. Colosenses capítulo 1, verso 24. Miren lo que escribe Pablo a los colosenses: me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo, que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Tremenda idea, ¿no? Me alegro cuando sufro en mi carne, cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo, que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Dios me ha dado la responsabilidad de servir a su iglesia mediante la proclamación de todo su mensaje a ustedes. Este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios, pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles. Y el secreto es: Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. Siempre hay mucho que aprender acerca de todo lo que está escrito en la Biblia, ¿verdad? Cuando uno lee más despacio, encuentra tantas cosas, como por ejemplo que los sufrimientos de Cristo continúan a favor de la iglesia. ¿Usted ha pensado en eso? Que Cristo todavía sufre hoy. Hace unos días hablamos acerca de que Cristo está ayunando el vino hasta que venga otra vez, ¿sí? Que Él desea tomar con nosotros, como nos decía Rafa ahora en la cena, Él desea tomar con nosotros otra vez el vino nuevo, pero está ayunando
esperando el tiempo en el que vendrá y tomará con nosotros el vino nuevo y su gozo será cumplido. Pero además de estar ayunando, dice que Cristo continúa sufriendo por la iglesia. Continúa sufriendo por la iglesia. Sin embargo, Dios ha levantado personas en el cuerpo de Cristo y a esas personas les ha dado dones para servir a la iglesia. Y el servicio a la iglesia, dice el versículo 25, es mediante la proclamación de todo su mensaje. Los pasajes más bonitos, los más esperanzadores, los más confortadores, los más consoladores, pero también los pasajes más terribles, en los que habla del juicio, en los que habla de la ira, en los que habla de las plagas, en los que habla de los sellos, en los que habla de la tribulación, en los que habla de borrar el pecado, en los que habla de la justicia, de pagar a cada uno conforme a lo que merece. Y dice aquí Pablo que este mensaje estuvo en secreto por siglos y generaciones, pero se dio a conocer al pueblo de Dios. Porque Dios quería que su pueblo supiera de las riquezas y de la gloria de Cristo, que son para nosotros los gentiles. Y ahora quisiera que busquen en su Biblia, no se conformen con leerlo ahí, busquen en su Biblia Juan 17:20, porque lo tenía programado para leerlo hoy, pero esta mañana, cuando nos reunimos a orar en el grupo de la alabanza, oramos Juan 17:20, pero hasta el 24 también. Y entonces me parece que tenemos que leer también aquí el 17:20, pero también hasta el 24. Dice así: no te pido, está Jesús orando, está en la última cena, ¿sí? El ambiente es este, Él está con sus discípulos. Judas ya ha salido, Él está con los discípulos tomando la última cena. Después de que Él dice estas palabras, Él sale del aposento alto y cruza el valle de Cedrón hacia el monte de los Olivos. Faltan momentos solamente para que los soldados lleguen a apresarlo. Y Él dice estas palabras. Es la oración que Él hace por los que están ahí, pero también por nosotros. Miren lo que dice: no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Jesús está orando por ti, por ti, por ti, por mí. Ese día, en la última cena, Él está orando por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Y mire lo que dice: te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Eso es lo que quiere Jesús, que todos seamos uno y que el Padre esté en nosotros como nosotros estemos en el Padre, porque así está Cristo en el Padre y el Padre en Él. Dice: y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Y a veces pensamos: no, es que yo no evangelizo porque me da pena y además nadie cree, ¿verdad? Pero el punto de este asunto es que el mundo creería si nosotros estuviéramos en Cristo y en el Padre y ya tenemos el Espíritu, y ellos en nosotros, o Él en nosotros. Versículo 22 dice: les he dado la gloria que tú me diste. Meditábamos sobre esto esta mañana, la generosidad de Cristo. Les he dado la gloria que tú me diste. No podemos imaginar todavía la gloria. Cuando nosotros leemos Isaías capítulo 53, el siervo sufriente,
habla todas las cosas terribles que le van a pasar al Mesías, ¿sí? Pero al final dice que Dios le levantará, que le honrará, que le glorificará, que le recibirá como un soldado victorioso, ¿sí? Porque él obedeció al Padre por el gozo que estaba puesto delante de él. Y lo que Jesús dice aquí es: les he dado, no dice les voy a dar, ¿sí? Es un pasado. Les he dado, ya nos ha dado, ya la tenemos, la gloria que el Padre le dio a su Hijo Cristo. Dice: les he dado la gloria que tú me diste, pero con un propósito, para que sean uno, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Ustedes han visto una cerámica muy popular en Rusia que se llaman las matrushkas, que es una mamá dentro de otra mamá, dentro de otra mamá, dentro de otra mamá, dentro de otra mamá. ¿Sí? Así es. Miren lo que está diciendo aquí: yo estoy en ellos y tú estás en mí, ¿sí? Uno dentro de otro. Que gocen de una unidad tan perfecta, que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. ¿El mundo sabe eso? El mundo sabe que Dios envió a Cristo Jesús, pero el mundo sabe que Dios los ama tanto como ama a Jesús, como ama a su Hijo. Versículo 24: Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste, porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. ¿Y qué implicaciones tiene esto que está diciendo Jesús? Quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy, y entonces podrán ver toda la gloria que me diste. ¿Qué implicación tiene? Cuando nosotros veamos toda la gloria que el Padre le dio al Hijo. Versículo 22: les he dado la gloria que tú me diste. No vamos a verla solamente. Es para nosotros. Es para nosotros, ¿sí? Entonces podrán ver, ¿sí?, toda la gloria que me diste, y será de ellos también, ¿sí? Será nuestra también. Dice: porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. Jesús está ayunando el vino nuevo que solo volverá a tomar cuando vuelva a esta tierra. Jesús está intercediendo por nosotros. Ora por nosotros. Eso está en Romanos 8:34. Él intercede por nosotros. Y Colosenses nos dice que su sufrimiento continúa a favor de la iglesia, que es su cuerpo. Pablo, y por extensión nosotros, recibimos una tarea, una responsabilidad: servir a la iglesia mediante la proclamación de todo su mensaje. El mensaje secreto durante siglos y generaciones que se dio a conocer al pueblo de Dios, para que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para nosotros. Que no somos israelitas, que somos gentiles, pero que estuvimos desde siempre en el pensamiento, en la mente de Dios. Y entonces ahora los creyentes todos, judíos, gentiles, blancos, negros, libres, esclavos, pobres, ricos, de todas las lenguas, de todas las tribus, de todas las naciones, conformamos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La palabra eclesia es una palabra griega compuesta por dos palabras. La primera palabra es ek, y esa palabra significa desde y hacia, ¿sí?
desde y hacia, como cuando uno está lanzando algo, ¿sí? Lanza desde un lugar, pero lanza hacia otro lugar. Ek. Y la otra es kaleo. Kaleo es llamar. Kaleo es un llamado. Y lo que significa eclesia es que somos personas llamadas desde el mundo para conformar el cuerpo de Cristo. Personas a quienes Dios llama para salir del mundo y entrar a su reino eterno. Esa es la iglesia. Las personas que hemos sido llamadas por Dios, ¿sí? Cuando estábamos en el mundo, para salir del mundo y entrar a su reino eterno. Ustedes saben que la iglesia inició el día de Pentecostés, y que el día de Pentecostés se llama así porque es 50 días después de la Pascua. Bueno, vamos a entender un poco mejor esto. Vamos a ir a Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23 habla de todas las fiestas. Es muy interesante. Ayer hablamos un poco de este tema en nuestra clase de la escuela de Basileia. En el Levítico 23, versículo 5 dice esto: la Pascua del Señor comienza a la caída del sol en el día 14 del primer mes. ¿Sí? Dios les está diciendo a su pueblo que ha rescatado de Egipto, que lo ha sacado de Egipto, le está diciendo: miren, de ahora en adelante ustedes van a celebrar unas fiestas, unas festividades, ¿sí? Unas asambleas, unas convocatorias santas en las que van a hacer tales y tales cosas. Se van a reunir en estas fechas durante estos tiempos y van a hacer estas cosas. La primera fue la Pascua. Ellos ya habían celebrado la Pascua el día que mataron al cordero y salieron de Egipto. Entonces Dios les está diciendo: bueno, lo primero que van a celebrar ustedes es la Pascua del Señor. Y esa Pascua comienza a la caída del sol en el día 14 del primer mes. Ese día fue el día que murió Cristo. Versículo 6: al día siguiente, el día 15 del mes, comenzarás a celebrar el festival de los panes sin levadura. Este festival en honor al Señor continúa por 7 días y durante ese tiempo tendrás que preparar el pan que comas sin levadura. El primer día del festival, todo el pueblo dejará el trabajo habitual y celebrará un día oficial de Asamblea Santa. Durante 7 días deberás presentar ofrendas especiales al Señor. Y al 7º día, nuevamente, el pueblo dejará todo su trabajo habitual para celebrar un día oficial de Asamblea Santa. La Pascua y el Festival de los Panes sin Levadura iban juntos. La Pascua era un día, pero el Festival de los Panes sin Levadura eran los 7 días posteriores. La Pascua recordaba el cordero que fue inmolado para que su sangre puesta en los dinteles y en los postes de las puertas de los hijos del pueblo de Israel hicieran que el juicio que Dios había mandado sobre Egipto pasara sobre el pueblo de Israel, ¿sí? Entonces Pascua es pasar sobre, ¿sí? El juicio pasó sobre todas las casas que tenían la sangre del cordero, pero cayó sobre los egipcios, porque Dios había estado juzgando a los dioses egipcios. Con cada una de las plagas, Él estaba juzgando a cada uno de los dioses, ¿sí? Los egipcios adoraban al Nilo, pero el Nilo se volvió sangre. Adoraban a los sapos, pero los sapos inundaron todo, ¿sí? Y la plaga de la muerte de los primogénitos juzgó al dios Sol, al dios Ra, porque recuerden que los faraones decían que eran descendientes de Ra, ¿verdad? Que eran como una encarnación de Ra. Entonces, cuando Dios mata al primogénito del faraón, era la manifestación del Dios Todopoderoso sobre Ra, sobre el sol. Luego el festival de los panes sin levadura
Era un festival, era una fiesta durante la cual toda la levadura era barrida, era quitada de los hogares del pueblo de Israel, era quitada. Lo hacían de una manera muy meticulosa, barrían todo, limpiaban todo, se aseguraban que no quedara ningún rastro de levadura en las casas o en las carpas, porque la levadura es un hongo, ¿sí? La levadura se pone en el pan y hace crecer la masa, se esparce rápidamente, pero la levadura representa el pecado. Y Cristo no solo es nuestra Pascua, ¿sí?, por cuya sangre el juicio de Dios pasa sobre nosotros. Él también es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y estaba meditando un poco acerca de esta frase. Siempre me ha llamado mucho la atención que Juan el Bautista vio a su primo Jesús venir y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y podemos entender tal vez que quiere decir que Él quita el pecado de todo el mundo. Y yo creo que la sangre de Jesús tiene el poder para quitar el pecado de todo el mundo. Claro, así es, por supuesto. Pero meditando en esto, se me ocurrió que tiene otra interpretación, y es que no que quite el pecado de todo el mundo, aunque su sangre es suficiente para quitar el pecado de todo el mundo, porque claramente solo somos salvos los que hemos depositado nuestra fe en Cristo Jesús como nuestro Salvador, pero también como nuestro Señor, sino que quita de nosotros, los que hemos creído, el pecado del mundo. ¿Sí? ¿Se entiende? Quita el pecado del mundo, nos quita el pecado del mundo, nos lava hasta que nos deja limpios del pecado del mundo. Y en 1 Corintios 5:6, Pablo está escribiendo a la iglesia de Corinto y dice: ¿no es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Sí? Entonces, la fiesta de los panes sin levadura es esto, ¿sí? Es que hemos sido lavados del pecado del mundo y ahora nosotros podemos celebrar esa fiesta no con vieja levadura, ni con levadura de malicia o levadura de maldad, sino con panes sin levadura, ¿sí? Con panes de sinceridad, con panes de verdad. Volvamos a Levítico capítulo 23, vamos a leer un poco más adelante en el versículo 9. El Señor entonces le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando entres en la tierra que te doy y recojas la primera cosecha, lleva al sacerdote el primer manojo de tu primera cosecha de grano. Al día siguiente del día de descanso, el sacerdote la levantará ante el Señor a fin de que sea aceptada a tu favor. Versículo 15. A partir del día siguiente al día de descanso, el día en que lleves el manojo de grano para que sea levantada como una ofrenda especial, contarás 7 semanas completas. Cuenta hasta el día después del 7º día de descanso. Estos son 50 días después. Entonces presentarás al Señor una ofrenda de grano nuevo. Cristo fue sacrificado un viernes antes de la caída del sol, el día antes del día de descanso, el día en el que se celebraba la Pascua. Él es nuestra Pascua. El día que sigue al día de descanso es el domingo, ¿verdad? El día de descanso es el Shabbat, el sábado. Pero el día que sigue al día de descanso es el domingo, primer día de la semana, el día en que Cristo resucitó. Luego Él también es las primicias, el primer fruto de una cosecha, el primero que resucitó para no morir jamás. Y en 1 Corintios 15:20 dice:
Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Ahora, tal vez devolvámonos hasta el anterior, Levítico 23:15. Ese. A partir del día siguiente del día de descanso, ¿sí?, el día en que lleves el manojo de grano para que sea levantado como una ofrenda especial, es decir, el domingo, el primer día de la semana, el día en que Cristo resucitó, contarás 7 semanas completas. Cuenta hasta el día después del séptimo día de descanso. Estos son 50 días después. Entonces presentarás al Señor una ofrenda de grano nuevo. Ese día, el día 50, inició la iglesia. El día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, inició esa gran cosecha que no se detiene. Esa gran cosecha que no se va a detener hasta que el Señor venga por su iglesia. Es decir, por todos los que hemos nacido de nuevo, como dice Juan capítulo 3, verso 3. Por medio de la muerte, de la fe en la muerte y la resurrección de Jesús. Entonces la palabra iglesia, cuando se usa para hacer referencia a todos los creyentes de todo el mundo, es un sinónimo del cuerpo de Cristo. Vamos a leer Efesios 1:22. Dice, ¿ya lo tenemos ahí? Sí. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Dios puso todo bajo la autoridad de Cristo para beneficio de la iglesia. Dios hizo a Cristo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo la completa, Cristo la llena, Cristo le da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Por eso el énfasis que hemos hecho es en la presencia. En la presencia. No es importante quién habla, no es importante quién toca, no es importante quién canta, es importante la presencia de Cristo, porque Dios puso todo bajo la autoridad de Cristo para beneficio de la iglesia. Porque Dios hizo a Cristo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero es Cristo quien la completa, quien la llena y da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Es decir, cuando la presencia de Cristo está, la iglesia está completa, está llena, está plena, no le falta nada. Isa, acompáñame por favor, vamos a orar. Padre, así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene funciones específicas, el cuerpo de Cristo también tiene muchas partes. El cuerpo de Cristo tiene muchas partes y cada una de ellas tiene una función específica. Nosotros somos las diversas partes de tu cuerpo. Somos las diversas partes de un solo cuerpo. Y por ser un solo cuerpo, nos pertenecemos unos a otros. No somos un cuerpo desmembrado. No somos partes de cuerpo tirados.
Somos las partes de un solo cuerpo, de tu cuerpo, y nos pertenecemos unos a otros. Por eso cuando un miembro se duele, los demás miembros se duelen, porque nos pertenecemos unos a otros. Y cuando un miembro se alegra, los demás se alegran, porque nos pertenecemos unos a otros. Porque estamos ligados en Cristo, porque somos uno en Cristo, porque el deseo de Cristo es que seamos uno para que el mundo crea que el Padre está en Cristo y Cristo en nosotros y nosotros en Él. Padre, te doy gracias que en tu gracia nos has dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Tenemos dones que tú nos has dado, por medio de los cuales podemos hacer bien algunas cosas. Por eso, Dios, a quien le diste la capacidad de profetizar, que hable con toda la fe que le hayas concedido. A quien le diste el don del servicio, Dios, que sirva bien. El maestro que enseñe bien. El que recibió el don de animar a otros, que nos anime bien, que no desista. A quien le diste el don de dar, que dé con generosidad. A quien le diste la capacidad de liderar, que tome la responsabilidad en serio. A quien le diste el don de mostrar bondad a otros, que lo haga con gusto. Así como un cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, tu cuerpo, Cristo, también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo. Y por tu gracia nos pertenecemos unos a otros. Amén. Aquí estaré
es tu presencia, Jesús. Oh Jesús, tienes el Lo que buscamos, trono de mi corazón. lo que anhelamos, Haz tu morada, lo que perseguimos, habitación. que arda en nuestro corazón El celo de tu el deseo de estar en tu presencia. me consume. Que seamos celosos de tu presencia, Tienes el trono como tú eres celoso de la casa de tu Padre. Haz tu morada, tu habitación. Que nuestro anhelo sea estar en tu presencia. Que nuestro deseo sea que tu presencia se manifieste en medio de tu iglesia. Que tu presencia se manifieste en nuestro cuarto de oración, en nuestro aposento, cuando cerramos la puerta, cuando venimos delante de tu presencia, cuando nos postramos en adoración, cuando oramos al Padre, cuando somos sensibles al Espíritu Santo que pusiste en nosotros, cuando nos acercamos a ti, Jesús, nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro Señor, nuestro Rey. Estaré siempre a tus pies. Que nuestro corazón esté con las puertas abiertas, que cuando tú vengas no tengas que golpear, que la mesa esté puesta, esté servida, que haya lugar para el Padre y el Hijo y el Espíritu, y podamos cenar contigo y tú con nosotros. Es nuestro deseo, es nuestro anhelo. Oh Jesús, estás aquí entre tu pueblo. Camina entre tu pueblo. Tú habitas en la alabanza de tu pueblo. Esta es tu iglesia, este es tu pueblo, esta es nuestra adoración, este es nuestro deseo, tu presencia solamente. No hay otra cosa más preciosa, no hay otro deseo más en nuestro corazón. Estar en tu presencia, estar en tus atrios. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Mejor un momento en tu presencia que una vida apartado de ti. Ayúdanos a llevar este privilegio a los que padecen, a los que sufren, a los que están solos, a los que están tristes, a los que no tienen esperanza, a los que mueren separados de ti. Ayúdanos a llevar esta esperanza a los que anhelan tener un propósito para vivir cada día, a los que anhelan el descanso, el reposo, a los que anhelan la paz. Oh Señor, trae tu justicia sobre los que están padeciendo injusticia, persecución, abandono. Oh Dios, somos tus manos. Cristo, somos tu voz.
Oh Jesús, somos tus pies. siempre a tus pies. Somos tu cuerpo Jesús, encuentre para bendecir, para traer esperanza, para traer sanidad, para traer consuelo, para traer esperanza, para traer libertad, para traer salvación. Somos tu cuerpo, Cristo. Un solo cuerpo. Tienes el trono de mi corazón. Haz tu morada, tu habitación. Somos tu morada, oh Dios. Somos tu morada. El celo de ¿A dónde vamos? casa me consume. Llevamos la presencia de Dios. A donde vamos, llevamos el poder de Dios. A donde vamos, llevamos la luz de Dios. A donde vamos, llevamos la santidad de Dios. A donde vamos, llevamos la sanidad que solamente tú puedes dar. A donde vamos, llevamos el poder que es conforme a la potencia de tu gloria. El poder capaz de resucitar a Cristo. El poder que actuó en Cristo para levantarle de los muertos. Esa es nuestra fe. Lo que hemos recibido en ti, Jesús. La gloria que nos has dado. La gloria que el Padre te dio a ti. Oh Señor, anhelamos tu presencia. Lo único que buscamos en esta vida, en esta tierra, es tu presencia. Y anhelamos verte entre nosotros. Anhelamos tocarte, tomar contigo el vino nuevo, adorarte por siempre. Es tu presencia, oh Jesús. Es tu casa. Estás entre nosotros. Tú quieras, Señor. Camina entre nosotros. Encuentra Pon tu mano sobre nosotros. Alívianos ahora, Señor. Echa fuera la enfermedad de nuestros cuerpos, la angustia. Oh Dios, llena nuestros cuerpos de paz, tranquilidad y gozo. Sánanos, restáuranos. Haz lo que tú quieras, Señor. En el nombre de Jesús, Reposa por el poder de tu Santo Espíritu. lugar en mí. Gracias, oh Jesús. Haz lo que Gracias que tú nos das la paz que el mundo no da. La paz que sobrepasa todo entendimiento. El reposo está en tu presencia. es tu casa. Entramos a tu reposo. Que tú quieras, Bendito eres. Señor. Ven, Amén. reposa, encuentra tu lugar en mí. Es tu casa, haz lo que tú quieras, Señor. Ven, reposa, encuentra tu lugar en mí. Es tu casa, haz lo que tú quieras, Señor. Ven, reposa, encuentra tu lugar en mí. Es tu casa, haz lo que tú quieras, Señor. Ven, Rey Jesús, camina entre nosotros. Ven a reinar, tú eres el deseado. Ven, Rey Jesús, camina entre nosotros. Ven a reinar, tú eres el deseado. Ven, Rey Jesús, camina entre nosotros.
encuentra tu lugar en mí. Es tu casa, haz lo que tú quieras, Señor. Ven, reposa, encuentra tu lugar en mí. Es tu casa, haz lo que tú quieras, Señor. Ven, Rey Jesús, camina entre nosotros. Ven a reinar, tú eres el deseado. Ven, Rey Jesús, camina entre nosotros. Ven a reinar, tú eres el deseado.